Hola a todos, nosotros somos el grupo 5 y queremos presentarles nuestro proyecto número 3 de la materia Desarrollo de Soluciones Cloud. Bueno, inicialmente queremos mostrarles la arquitectura de nuestra aplicación. En primer lugar tenemos una máquina virtual que corre el front. Como tal, el front está en un contenedor Docker, entonces lo que se corre es el contenedor dentro de esta máquina. Luego tenemos un balanceador de cargas, que es el que dirige el tráfico o redirige el tráfico dentro de nuestro backend. De nuestro backend, cómo está distribuido. Tenemos dos grupos de instancias. Cada uno de estos grupos de instancias está en una zona distinta. Esta está en US East 4C y esta está en US East 4B. Esto para que nuestra aplicación tenga una alta disponibilidad. Por otro lado, cada uno de estos grupos de instancias autoescala de 1 a 3 máquinas virtuales y la política de autoescalamiento está asociada al uso del CPU. Inicialmente lo habíamos cuadrado con un 80% del uso del CPU como máximo, pero luego lo ajustamos a 60%. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque cuando estábamos haciendo las pruebas de carga, quisimos ajustar ese porcentaje a ver si nos dan mejores resultados. No obstante, no cambiaron estos resultados. Por otro lado, ahorita más adelante cuando les muestre las configuraciones en GCP, van a ver la primera versión, que fue cuando lo teníamos en 80% del uso del CPU. Listo. Con el worker pasó algo muy similar. Inicialmente, está ubicado en la zona US East 4C. También escala de 1 a 3 máquinas virtuales con una política de autoescalamiento del 80% del uso de la CPU. Luego lo ajustamos al 55% por la misma razón que en el backend. No obstante, tampoco hubo un cambio significativo en las pruebas. Tanto el back como el worker también corren con su propio contenedor, es decir, las máquinas virtuales como tal corren es el contenedor de Docker en donde está configurado nuestro backend y nuestro worker. Listo, entonces luego tenemos que utilizamos Cloud Storage. Esto para guardar o almacenar los archivos originales y los convertidos. Como nuestra aplicación es una aplicación que convierte archivos Word, ODT, PowerPoint, Excel a PDF, entonces en Cloud Storage en un bucket estamos guardando tanto los archivos a convertir como los convertidos. También tenemos PubSub, que es nuestro sistema de mensajería asíncrono. Lo que hacemos realmente es que el back publica un mensaje. Entonces el back dice, no, pues creamos una tarea y dice, quiero convertir tal archivo a PDF y publica el mensaje a PubSub. Mientras que el worker lo que hace es extraer ese mensaje de PubSub y hace la conversión, ya que el worker está suscrito al tema que creamos en PubSub. Finalmente, tenemos Cloud SQL, que es donde tenemos montada nuestra base de datos en Postgres. Bueno, ahora pasemos a mostrar un poco de cómo se ve esto en GCP. Acá se pueden ver las instancias que hay en este instante. Como se puede ver, está esta máquina virtual que es el web server. Viene siendo, o sea, esta realmente es la máquina virtual que teníamos de la entrega pasada, donde teníamos antes el back y el front. En esta entrega solamente tenemos el front en esta máquina virtual. Luego tenemos estas dos máquinas virtuales, una que es de la zona US East 4C, otra que es de la zona US East 4B. Ambas corren el back, cada una hace parte de un grupo de instancias distinto. Y por último, tenemos esta otra máquina virtual que hace parte del grupo de instancias del worker, que es donde se hace la conversión de archivos. Entonces, bueno, así como para generalizar y ir mostrando los grupos de instancias, cómo se crearon. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue crear una imagen del disco de las máquinas virtuales de la entrega pasada. Son estas dos. Esta imagen de aquí es para la parte del back, esta imagen de acá es para la parte del worker, y a partir de estas imágenes se crearon unas plantillas de instancia. Entonces acá está nuestra plantilla del back, la plantilla del worker. Se puede ver que, por ejemplo, esta plantilla, que es la del back, está en uso por dos grupos de instancias, que son pues los dos grupos del back, uno que es en una zona y el otro en la otra zona, con un tipo de máquina E2 Small. Adicionalmente, sí, acá se puede ver que se utilizó esta imagen para hacer esta plantilla, esta imagen de disco.
y bueno, y que utiliza esta cuenta de servicio. Adicionalmente, como a todos los templates, tanto al del back como al del worker, se le puso como un script de inicio para que cuando empezaran como a operar, se corriera el contenedor. Lo mismo pasa para el worker, la diferencia es que en el worker utilizamos la imagen del disco del worker y además el script de inicio pues cambia, porque es para, en este caso, el contenedor del worker. Bueno, luego hacer las plantillas, ahí sí se crean el grupo de instancias, que es lo que vemos acá. Tenemos 3 grupos de instancias, los 2 del back y el del worker. Como se puede ver en este instante, solo tenemos una instancia por cada uno, porque no le estamos mandando carga ahora mismo no estamos haciendo ni una prueba de estrés, ni estamos haciendo peticiones. Se puede ver que el ajuste de escala automático es de un uso del 80% del CPU, como les había indicado antes. Se puede ver que estos 2 grupos de instancias, que son el del back, usan el back de este HTTP backend, que es el que se configuró para el balanceador de cargas. Si nosotros entramos al grupo, podemos ver que, detalles, ahora mismo se está corriendo solo una máquina virtual, el mínimo es de 1, el máximo es de 3, el periodo de inicialización es de 60 segundos, el uso de CPU es del 80%, y además tiene una asignación de puerto HTTP, que con nombre HTTP al puerto 8000, que esto es como la conexión que se hace con el balanceador de cargas. Estas 2 grupos de instancias son iguales, solamente que esta está en una zona distinta, como he indicado anteriormente. Y el grupo de instancias del worker, lo mismo. Ahora mismo solo está corriendo uno, tenemos un mínimo de instancias de 1, un máximo de instancias de 3, un uso de CPU del 80% como máximo, y listo. Como tal, nuestro grupo de instancias del worker no está asociado, no es controlado por un balanceador de cargas, entonces por eso no tenemos como un puerto como asignado para la conexión con el balanceador de cargas. Entonces, bueno, ahora voy a proceder a mostrar el balanceador de cargas. Acá tenemos nuestro balanceador de cargas. Podemos ver que tiene 2 grupos de instancias a los cuales controla. Esta es nuestra IP con la que accedemos o con la que hacemos peticiones al balanceador de cargas, y luego el balanceador de cargas se encarga de designar o de decir a qué máquina virtual se le hace la petición. Además se le verifica el estado con este health check, que lo que hace es mirar, ya miramos, tiene un protocolo de TCP puerto 8000, y lo que mira es en un intervalo de 10 segundos, tiempo de espera 5 segundos, umbral de buen estado 2 resultados correctos consecutivos y un umbral de mal estado 3 errores consecutivos. Y podemos ver que aquí están nuestros 2 grupos de instancias del back, que nuestras máquinas virtuales que están creadas ahora mismo están en buen estado. Ahora vayamos a Cloud Pops Up. Se puede ver que tenemos un topic o un tema que se llama File Conversion. Si entramos acá, podemos ver que tenemos una suscripción sobre este tema, que es File Conversion Sub. Adicionalmente, si vamos a Cloud Storage, podemos ver nuestros buckets. En este caso tenemos uno que se llama Cloud Entrega 3. Y en este podemos ver 2 carpetas. Results, que es donde se están guardando las conversiones, y Uploads, que es donde se están guardando pues los archivos a convertir. Por último, tenemos nuestra base de datos en Cloud SQL. Esta es nuestra instancia de base de datos, se llama Postgres. Y si vamos a bases de datos, podemos ver que tenemos una que se llama File Converter. Y bueno, finalmente, bueno, ¿cómo hicimos la conexión a la base de datos? Como se puede ver acá en conexiones, como las IPs son algo que pueden ir variando porque una escala de una a muchas máquinas virtuales, entonces lo que hicimos fue configurar con una IP privada, con la red default, que es la red a la que están conectadas todas nuestras instancias. Entonces, a través de esa IP que se hace la conexión con la base de datos, y todos los que estén asociados a esta red pueden conectarse a esa IP, por decirlo así. Por último, quiero mostrarles la cuenta de servicios con la que se puede hacer todo esto, y es, no, esta de acá, es que acá quiero que vean los roles, es esta Service Account DB, es la que se usa para la base de datos, para PubSub y para Cloud Storage. Como se pueden ver, aquí están todos los roles, y gracias a esta cuenta de servicio es que podemos conectarnos a todos estos servicios de GCP. Bueno, finalmente ahora sí, voy a mostrarles que pues cumple todos los requerimientos funcionales. Vamos a crear un usuario, por ejemplo,
Entonces vamos a usar ese usuario para hacer login. Acá nos retorna un token de autenticación. Lo ingresamos. Y entonces, por ejemplo, ya sabemos que para crear una tarea primero tenemos que subir el archivo. Entonces vamos a subir el archivo. Por ejemplo, subamos esta presentación. Y acá ya dice que se subió. Y bueno, vamos a corroborar que en efecto se está subiendo a Cloud Storage. Entonces vamos a Cloud Storage. Vamos a buscar la que se llama 15 presentación PPTX. Entonces vamos acá y en Uploads 15 presentación.pptx acaba de subirse. Miren, 23 de abril 2024, 7 y 27, son las 7 y 27. Listo. Entonces volvamos acá. Ahora sí vamos a crear una tarea para que se haga la conversión. Tenemos este archivo en la carpeta Uploads 15 presentación.pptx. Pongámosle task 1 y prueba. Outlook. Listo, entonces aquí se creó nuestra tarea exitosamente. Ahora vamos a ir probando otros endpoints. Acá tenemos que el ID de la tarea es este. Entonces probemos getTaskById y tenemos que ya fue procesada. Eso quiere decir que en Cloud Storage ya nos debería salir en results 15 presentación.pdf. Entonces results y en efecto 15 presentación.pdf. ¿A qué hora? A las 7 y 28. 7 y 28. Perfecto. Entonces volvamos acá y entonces ahora igual vamos a probar también este endpoint. Y como podemos ver, estas son las tareas de este usuario. Como lo acabamos de crear, solo tiene una tarea. Acá sale que ya fue procesada, etcétera, etcétera. Ahora miremos esta parte que es para descargar los archivos. Y como se puede ver aquí la podemos descargar. Aquí, bueno, mientras abre PowerPoint, vamos a hacer lo mismo para el PDF. Y aquí sale para hacer la descarga. Aquí miremos el PDF. Mientras tanto, el PDF está acá. El PowerPoint está acá. Entonces podemos ver que el endpoint sirve. Finalmente vamos a eliminar una tarea. Para eso necesitamos el ID, que es el que ya había copiado. Como se puede ver ya aquí, Successful Response. Y si entonces vamos ahora a ver la tarea, vamos a ver que ya no sale available. Y entonces, por lo tanto, ya los archivos no se pueden descargar. Vamos a ir a execute, ya no lo encuentra. Y entonces, si vamos a Cloud Storage, nos vamos a dar cuenta que ya el archivo no existe. Entonces, por ejemplo, refresh, miren que ya no está la presentación. Acá lo mismo, refresh, ya no está el PDF. Entonces, como podemos ver, todos nuestros requerimientos funcionales funcionan. Y bueno, finalmente les voy a mostrar el front. Entonces vamos a crear una cuenta nueva como para probar todos los endpoints. Finalmente quiero mostrarles cómo autoescala las instancias. En este caso vemos que solo hay una porque no hemos hecho ninguna prueba de estrés. Pero entonces, luego, ahí podemos ver cómo escaló de 1 a 3 después de hacer las siguientes pruebas. Entonces ahí se puede ver en JMeter las pruebas que hicimos. Estas son de crear una tarea, es decir, que realmente lo que les estamos mostrando es cómo autoescaló el grupo de instancias del worker. Entonces, como se puede ver ahí, se hizo la creación de la tarea y escaló de 1 a 3 máquinas virtuales. En ese momento teníamos un uso del CPU del 80% máximo. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias.